Listo. Entonces decíamos que todos los movimientos pueden estudiarse, analizarse mediante gráficas. Las gráficas del movimiento, dijimos, son tres. Posición, tiempo, rapidez, tiempo, aceleración, tiempo. Esas son las gráficas de todo movimiento. Entonces, hoy vamos a revisar las gráficas del MRV, ¿cuáles son? Primero tenemos la gráfica distancia-tiempo, que teníamos que es una relación cuadrática, ¿te acordarás? La posición tiene una relación cuadrática con el tiempo. Eso irá notando. La distancia y el tiempo tienen una relación cuadrática. Por eso es que tenemos como el resultado una parábola. La relación entre rapidez y tiempo es directamente proporcional. La velocidad, decíamos, o la rapidez aumentan de manera ordenada con el tiempo, por eso me da esta recta. Y la aceleración es un valor constante, siempre es constante, por eso tenemos estas gráficas. Ahora vale la pena analizar de una en una, y para eso primero vamos a hacer una comparación entre gráficas. Observe, por favor. Aquí tenemos una comparación entre las gráficas del MRU que ya vimos con las gráficas del MRV, que se parecen, pero no dicen lo mismo. Observe, cuando nosotros tengamos una gráfica distancia-tiempo que tenga una línea inclinada, este es de MRU, pero en distancia-tiempo del MRV será una curva, siempre será una curva. En velocidad-tiempo, mire, en el MRU la velocidad es constante. En el MRV es directamente proporcional al tiempo. Mire la diferencia. En movimiento rectilíneo uniforme la aceleración era constante e igual a cero. En cambio, en el MRV es constante pero diferente de cero. Entonces, esto hay que revisar y acordarse bien porque vamos a mezclar gráficas y tenemos que revisar qué movimiento representa cada gráfica. ¿Ya? Entonces volvemos a ver, MRU, fíjese la diferencia, distancia-tiempo, la primera es una recta inclinada, la segunda es una parábola. El gráfico velocidad-tiempo en MRU es una constante, en MRV es una gráfica directamente proporcional. En aceleración-tiempo tenemos una recta constante pero igual a cero en el MRU, constante pero diferente de cero en el MRV. ¿Ya? Estas son las gráficas del MRU y el MRV. Estas ya las vimos, estas las estamos revisando hoy. Sigamos un poquito. No sé si usted copió estas, copió en el cuaderno. ¿Ya las copió? ¿Puede copiarlas? Le voy a dar 2 minutitos. Rapidísimo, por favor, bien hecho. Ya. Vamos a hacer esta primera gráfica. En esta gráfica, ¿qué me va a indicar? Número 1, me indica el punto de partida. Entonces póngale ahí, esta gráfica me indica el punto de partida. Número 2, el punto 0 es el punto de referencia. Este es el punto de referencia. ¿Ya? Número 2. Número 3, la pendiente de la tangente, anote por favor, la pendiente de la tangente a la curva, la pendiente de la tangente a la curva indica la velocidad instantánea del cuerpo. Indica la velocidad instantánea del cuerpo. Vuelvo a repetir, la pendiente de la tangente a la curva indica la velocidad instantánea del cuerpo. Ahora le explico, observará bien, por favor. Mire, aquí está mi curva y yo he definido aquí 3 puntos cualquiera. 1, 2, 3. Y en los 3 puntos he trazado una tangente. ¿Qué es la tangente? La tangente es una
recta que pasa rozando por un puntito. De aquí le he trazado en el punto A, le tracé esta tangente. En el punto B le tracé esta tangente. Y en el punto C le tracé la tangente. Cuéntenme, ¿qué está pasando con la inclinación de la tangente conforme voy subiendo por la curva? Se hace más vertical. Se hace mayor la inclinación. ¿Ya? Por eso me dicen es más vertical, es porque está aumentando la inclinación, ¿cierto? Esto quiere decir que este cuerpo, primero, parte del punto de referencia. Segundo, se aleja del punto de referencia. Y tercero, su velocidad está aumentando cada vez. La tangente me indica que está aumentando la velocidad. ¿Sí me explico? Hasta ahí. Entonces veamos otros casos. Veamos otros casos. Observe este. Vamos a ver. A ver, ya les voy a compartirles la pizarrita. Ya, vamos a ver otros casos. Por ejemplo, voy a hacer este caso. Observará. Pondrá usted también en su cuadernito ejemplos, ponga. Ejemplos. Vamos a hacer unos planos. Aunque no es necesario hacer el plano completo, vamos a cambiar esto. Ya. Voy a hacer unos 3 planos. Haga usted unos 3 planitos pequeños para ver algunas posibilidades de esta curva. 2 y 3. Aquí tengo algunas posibilidades. Por ejemplo, una curva que sea así. ¿Qué me está diciendo esta curva? A ver, me está saliendo medio mal. ¿Qué me dice esta curva? Que no inicia en el punto de referencia. Correcto, no parte del punto de referencia, parte de otro punto. ¿Qué más? 2. Va aumentando su velocidad. La velocidad está aumentando. ¿Cómo sé que está aumentando? Porque no es necesario que le trace. Simplemente usted tiene que fijarse. Aquí, mire, si yo trazo una tangente en este punto, me quedaría así. Si trazo una tangente en este punto, me quedaría ahí. Si trazo una tangente en este punto, me quedaría ahí. ¿Qué está pasando con la inclinación? La inclinación está aumentando. Entonces, yo podría decir incluso que en este movimiento, voy a anotar acá, este movimiento, la velocidad inicial puede ser, partió desde el reposo. ¿Por qué partió desde el reposo? Porque cuando yo hice la recta en esta parte de acá, mire, cuando trazo la tangente de la curva me da una recta horizontal, no tiene inclinación. Entonces la velocidad inicial fue 0, partió del reposo. Y puedo decir que la velocidad está aumentando. Aquí la velocidad aumenta conforme se aleja. ¿Qué pasa si yo hago una curva como esta? Observará. ¿Qué está pasando aquí? Hable, hable, trate de hablar, trate de Va participar. disminuyendo, va disminuyendo ¿Qué disminuye? la velocidad. A ver, vamos a ver si disminuye la velocidad. Voy a hacer las tangentes, ¿no? Hago en el primer punto tangente. Y hago en este punto tangente. ¿Qué opinan de la velocidad? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Está disminuyendo, aumentando. ¿Cómo? ¿Más durito no lo digo? Está aumentando porque cada vez se le da Está información. correcto, está aumentando la velocidad. Mire, aquí la velocidad es 0, no hay inclinación. Aquí la inclinación es más, a ver, con el mouse creo que ahí sí le ven, ¿ya? Entonces aquí la inclinación es 0, no hay velocidad. Aquí en cambio la velocidad está aumentando, hay más inclinación. Entonces yo puedo decir aquí que la velocidad inicial es 0
que el cuerpo se está acercando al punto de referencia y que está aumentando la velocidad. ¿Qué pasa si yo le doy, por ejemplo, una curva así? ¿Qué me dice esa curva? A ver, señor Marcilio Ángel. Marcilio, Dígame, profe. dígame, ¿qué le diría esta curva? Eh, eh, Duro, duro porque no escuchó. Y abriendo el micrófono. Ángel. Pasamos, señor Cordero. ¿Qué me dice esa curva? Puede ser que la velocidad es constante y luego empieza a aumentar. Puede A ser. ver, nunca la velocidad es constante en primer No, lugar. Este es un MRV, no hay velocidad constante. A ver, cuénteme, ¿qué podría decirme acerca de esta velocidad? Diga nomás, diga nomás. A ver, cuénteme, ¿qué nomás podrías decir de la gráfica? no se me ocurre más. ¿Qué? No se me ocurre qué más puede ser. La velocidad ¿Cómo que no, no se te ocurre? la velocidad no es cero, que es la velocidad inicial. ¿Es cero o no es cero? No es cero. No es cero. Ya, tú me dices, la velocidad, ¿cuál velocidad? Que aquí verás que estamos en el MRV. Hay velocidad inicial, hay velocidad final, hay velocidad media y velocidad instantánea. ¿A qué velocidad te refieres? A la inicial, Ya, la velocidad inicial, ¿qué dices tú? que no es cero. No es cero, me dices. Ya, yo voy a calificar lo que tú me dices. Dos, ¿qué más me puedes decir? Mm, Fíjate en lo que hemos visto, en los puntos que hemos visto en las gráficas anteriores. ¿Qué más me puedes decir? que se va alejando del... Se aleja, me dices tú, se aleja del punto de referencia. Número tres, y va aumentando la velocidad. aumenta la velocidad. ¿Qué más? Mm, espérese. Mm, Nada más. no Vamos sé. a ver qué es lo que pasa. A ver, revisemos. Primero dice, no es cero la velocidad inicial. Correcto. ¿Por qué no es cero la velocidad inicial? Porque si yo trazo, dijimos, una tangente, mire, la tangente ya tiene al principio una inclinación. Ya tiene inclinación. Entonces, no tiene velocidad inicial cero, no parte del reposo. Ya, esta no parte del reposo. Número dos, me dice que el móvil se aleja, correcto, también se aleja, porque está yéndose hacia arriba, mire. Entonces, se está alejando del punto de referencia. Número tres, ¿qué me dijo el compañero? Que la velocidad está aumentando. Vamos a ver si aumenta la velocidad. Trazo las tangentes. Tangente 1, inclinación. Tangente 2, inclinación. Tangente 3, inclinación. ¿Qué pasa con la inclinación, señor Cordero? ¿Aumenta o disminuye? En este caso está disminuyendo. Disminuye la inclinación. Por tanto, ¿qué está pasando? Está disminuyendo la velocidad. Está disminuyendo la velocidad, no está aumentando. Tercero, yo podría decir, por ejemplo, que parte del punto de referencia. Cuarto, podría decir que el móvil, su velocidad final es cero. Tengo que tratar de ver la mayor cantidad de cosas posibles que puedo definir de la gráfica. Cordero. Listo, vamos con otra. ¿Qué pasa si yo le pongo una curva como esta? Fijarás.
Le pongo algo así. ¿Ya? También es curva. ¿Qué me puede decir acerca de esta curva, señorita Rodríguez? La velocidad inicial sería en 0. Velocidad inicial 0. ¿Qué más? La velocidad va aumentando. La velocidad está aumentando. ¿Qué más? y, Se aleja del punto de referencia. Se aleja del punto de referencia. ¿Qué más? Mm, Nada más. Nada más. Veamos. Vamos a ver. Primero me dice la compañera que la velocidad inicial es 0. Vamos a ver si es cierto. ¿Dónde empieza la gráfica? Empieza arriba. Entonces, si yo trazo aquí una tangente imaginaria, no necesita usted trazar, solo tiene que mirarle. Cuénteme, ¿la velocidad inicial es 0? No, yo le No. estaba tomando al revés entonces la gráfica. Entonces, la velocidad inicial no es 0. No puedes tomarle al revés porque estarías regresándote en el tiempo. Tienes que tomar desde el tiempo 0. Número 2, me dices que la velocidad está aumentando, pero resulta que mientras más bajo, la inclinación de la tangente es más pequeña. Incluso, si hago acá al final, podría decir que terminó en reposo. No va aumentando. Me dices que la gráfica, o sea, que la gráfica me muestra que el móvil se aleja. Alejarse es salir del punto de referencia hacia arriba. Esto es alejarse. Acercarse es de algún punto ir directo al punto de referencia. En este caso está acercándose, no está alejándose. Tienen que tratar de ver cómo leen el gráfico. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Sigo compartiendo. Aquí podemos ver entonces algunos modelos. Observe, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el móvil no parte del punto de referencia, se aleja, aumentando su velocidad. En este vemos que tampoco parte del punto de referencia, se aleja y está disminuyendo su velocidad. Mire este caso. Está viniendo desde acá atrás. ¿Qué me indica esto? Esto me indica que si este es mi punto de referencia, un árbol, este es mi punto de referencia, yo estoy viniendo desde acá atrás. No estoy partiendo del punto de referencia, pero paso por el punto de referencia y luego me alejo. Mire, vengo, paso por el punto de referencia y me alejo. ¿Ya? Igual, paso por el punto de referencia, me alejo, pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? Uno aumenta la velocidad y el otro disminuye. Correcto, en uno aumento la velocidad, en el 2 disminuyo mi velocidad. ¿Ya? Quiero que hagan de los 4 últimos, me digan, voy a preguntar a cualquiera, ¿qué me indican los 4 últimos gráficos? 2 minutos. Ya. En este gráfico velocidad-tiempo, lo primero que me está mostrando es que la velocidad no permanece constante. Por eso le da una línea inclinada. Segundo, me está mostrando que la velocidad cambia en forma directamente proporcional con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más va pasando el tiempo, la velocidad también va aumentando. O si va aumentando el tiempo, la velocidad va disminuyendo en forma proporcional. ¿Ya? Ahí está la gráfica. Este gráfico dice, no nos muestra desde dónde parte el móvil. Ya no podemos decir que este es el punto de referencia. Acordarás, esto ya no.
Solo en la gráfica distancia-tiempo, ese es el punto de referencia. En esta ya no. ¿Qué representa este puntito de aquí? Este puntito de aquí me representa velocidad cero. Eso me representa. No sé en dónde estaré, pero sé que aquí la velocidad es cero. Y que conforme me voy para acá, no me representa, sino que la velocidad está aumentando su valor. Eso es todo. Entonces, solo nos está indicando el comportamiento de la velocidad. ¿Ya? Ahí. Listo. Vamos a ver algunas formas de esta gráfica. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica. A ver, no sé por qué estoy con esto. Aquí sí le puede ver al cursor. Ya. Aquí dice tenemos un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque la velocidad está aumentando y se está alejando. Se aleja del punto de referencia. ¿Ya? Se está alejando este móvil. Por eso tenemos que es un movimiento acelerado en la parte superior. Acá, en cambio, puede darnos una gráfica, mire, en el cuarto cuadrante. ¿Qué me está diciendo esto? Que también el movimiento es acelerado. ¿Por qué es acelerado? Porque, mire, está yendo hacia los negativos, pero está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Está aumentando la velocidad. ¿Ya? Pero se está retornando. Vamos con este. Aquí dice que es un movimiento retardado. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la velocidad mientras aumenta el tiempo. Disminuye la velocidad. Acá me está indicando que el cuerpo está manteniendo una velocidad retardada. ¿Por qué? Porque se está acercando a la velocidad cero. O sea, está en una velocidad y se está disminuyendo la velocidad, porque tiende a hacerse cero. Acá la velocidad sería cero. ¿Ya? Revisemos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo le voy a dar una gráfica como esta. Ya, le doy una gráfica como esta. Le digo, analice cómo se mueve el cuerpo según la gráfica. A ver, vamos a ver. Primero, ¿qué me está diciendo esta parte de mi gráfica? ¿Qué está pasando con la velocidad aquí? Aquí Disminuye. que la velocidad está disminuyendo. El tiempo está transcurriendo, ¿no? Y aquí el cuerpo está frenándose, por eso está disminuyendo la velocidad. Aquí entonces tendríamos un MRV retardado. Está disminuyendo la velocidad, la aceleración es negativa. Vamos a esta parte. ¿Qué está pasando aquí con la velocidad? Se mantiene. Se mantiene constante. Cuando la velocidad es constante, ¿qué movimiento está describiendo aquí? MRU. Es MRU. un MRU. Mire, aquí es un MRV retardado, aquí es un MRU. ¿Y aquí qué está pasando con la velocidad? Aumento. Aquí es un MRV acelerado. ¿Y aquí qué está pasando con la velocidad? Disminuye. Disminuye. Este es un MRV retardado. Entonces, verá, cuando yo le pida que me diga los tipos de movimientos que está realizando la gráfica, pueden haber 5 posibilidades de estados de movimiento. Número 1, que sea un MRV desacelerado o retardado. Que sea un MRV acelerado. Que sea un MRU. O que el cuerpo esté en reposo, también puede ser. 4 posibilidades tenemos, ¿ya? Veamos me faltaba decirles algo. Dice aquí, el área de la gráfica nos muestra la distancia recorrida por el móvil. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la distancia recorrida entre los 3 y los 6 segundos de movimiento? ¿Cuánto recorrió el móvil entre 3 y 6 segundos? ¿Qué vamos a hacer? Sacar el área bajo la gráfica. Dígame, ¿qué figura tenemos aquí? Cuadrado. Ya, un cuadrado, yo diría un rectángulo porque no son las medidas iguales, pero bueno, puede ser. ¿Cómo se saca el área del cuadrado? Lado por lado. Lado por lado. Entonces tendría que multiplicar este lado por este lado. ¿Cuánto tiene este lado? ¿Cuánto mide este lado? 3. 3 segundos, correcto. Está un poquito movidito, ¿no? 3 segundos. ¿Y cuánto mide este lado?
Podríamos decir que 36 o 35. Sí, podríamos decir que 35, ¿ya? Entonces, ¿cómo saco yo el área bajo el diagrama? Entonces, yo diría que el área 2, vamos a ponerle este área 2, el área 2 va a ser igual a base por altura o lado por lado. El área 2 sería base, me dijeron 3, por altura 35. ¿Cuánto es el área 2? 105. 105 metros. Quiere decir que en este lapso el móvil recorrió 105 metros. Le puedo decir cuánto recorrió el móvil entre 8 y 10 segundos. ¿Qué figura tenemos aquí? Un Triángulo. triángulo. ¿Cómo se saca el área del triángulo? Base por altura sobre 2. Correcto, base por altura sobre 2. Entonces voy a reemplazar área 4. ¿Base cuánto? 2. 2. Por altura, 95 sobre 2. 2 con 2 se anulan, me queda que el área 4 ha sido de 95. Esto que implica que en ese lapso ha recorrido 95 metros. Veamos en el área 1. El área 1, ¿qué figura es? ¿Qué figura tenemos ahí? Es un trapecio. ¿Cómo se saca el área del trapecio? Base mayor más base menor por altura sobre 2. Reemplazamos. ¿Cuánto es la base mayor? Esta es la base mayor. ¿Cuánto mide la base mayor? ¿Cuánto? 71. Pongamos el 70 ya, para trabajar con números cerrados. Por la base menor, ¿cuánto? 35. Más 35. La altura vendría a ser esta parte de acá. ¿Cuánto es de altura? 3. 3. Todo sobre 2. ¿Cuánto me da el área 1? 105 por 3, 315 para 2, ¿cuánto me da? 157,5. Eso ha recorrido en el primer tramo. Quiero que me diga cuánto recorrió en el tercer tramo. Pregunto a cualquiera, rapidito. Área 3. Distancia 3, ¿cuánto? 130 metros. Veamos, 130. Base menor, 35. Más base mayor, 95. Por altura, 2 sobre 2. 2 con 2 se van. Distancia 3, 95, 130 metros. Muy bien. ¿Estamos claros qué nomás se puede obtener de esta gráfica? Tipos de movimiento, MRV retardado. MRV acelerado. MRV retardado. Así tenemos que reconocer. ¿Listo? Voy a dejar de compartir un ratito. Este es un gráfico aceleración-tiempo. Me dice, analiza el movimiento de cada partícula. Fíjese que siempre tenemos que tomar en cuenta los ejes, ¿no? Este es aceleración-tiempo. Si este es aceleración-tiempo, ¿qué movimiento se está dando en el primer tramo? ¿Qué movimiento es este? MRU.
MRU, verás que MRV, dice que es un lo que siempre es MRV. aceleración. Correcto, este es un MRV acelerado. ¿Por qué es acelerado? Porque la gráfica aceleración-tiempo, es así, ¿verdad? Esto quiere decir que el movimiento es acelerado, pero también puede darnos esto. Aceleración-tiempo y darnos una línea abajo. Esto quiere decir que aquí la aceleración es negativa, está disminuyendo la velocidad. Este cuerpo está aumentando la velocidad. Aceleración positiva. Entonces, como le veo sobre la línea del tiempo, sería que me indica un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado, porque la aceleración es positiva, 2 positivo. Cuéntenme en el segundo tramo, ¿qué movimiento tenemos? MRU. Este es un MRU correcto, perfectísimo. ¿Por qué es un MRU? Porque la aceleración es 0. El único movimiento donde la aceleración es 0 es el MRU. Bien, muy bien. ¿Qué movimiento tenemos en el tercer tramo? MRV desacelerado. MRV desacelerado. ¿Por qué desacelerado? Porque tiene aceleración negativa. ¿Qué movimiento tenemos en el cuarto tramo? Dime. MRV. MRU. ¿Por qué? Porque no hay aceleración, la aceleración es 0. ¿Qué movimiento tenemos en el quinto tramo? MRU acelerado. MRV. MRV acelerado. ¿Por qué? Porque la aceleración es positiva y constante. Fíjense que eso no habíamos visto de la aceleración. Entonces, pero siempre hay que fijarse en los ejes. ¿Qué están diciéndonos estos ejes? Esto es importante. Ahí me ubico qué es. Aquí nosotros también podríamos sacar el área bajo la gráfica. El área bajo la gráfica aceleración-tiempo nos da la velocidad media. Entonces yo podría decir, ¿cuál es la velocidad media en el primer tramo? Entonces digo 5 por 2, 10 metros por segundo. Es la velocidad media en el primer tramo. Acá, ¿cuál sería la velocidad media? ¿Aló? Los 16 metros por segundo. 16 metros por segundo, correcto. Sería de 7 al 15 es 8. 8 por 2, 16 metros por segundo. Velocidad media. Velocidad media en el quinto tramo. 15 metros. 15 metros por segundo. Porque aquí tenemos del 17 al 22, 8. 5, perdón. 5. Por 3 de altura, 15. Ahí está, 15 metros por segundo. ¿Ya está? Entonces ahí tenemos gráficos, aceleración, tiempo. ¿Quedó claro, chicos, estos gráficos? Bien, voy a dejar de compartir y vamos a ver otra cosita más. Vamos a ver qué más tenemos preparado. Ya esto creo que hemos terminado con los gráficos. Vamos ahora. Déjenme ver si tenemos más gráficos interesantes. Estos ya hemos visto, no. A ver, vamos con un problemita. Vamos con unos problemas ahora. Ya hagamos unos 2 o 3 problemitas para poder estar en paz.
A ver, les comparto la pizarra. Les dicto el problemita. Me avisan si ya estoy compartiendo la pizarra. Sí. Ya, Sí. ya. Una persona camina con rapidez constante a 5 metros por segundo. Una persona camina con rapidez constante a 5 metros por segundo. En línea recta desde A hasta B. En línea recta desde A hasta B. Desde A hasta B. Y luego regresa. Y luego regresa. Luego regresa con velocidad constante de 3 metros por segundo. Con velocidad constante de 3 metros por segundo. Determinar la velocidad promedio del viaje. Determinar la velocidad promedio del viaje. Uy, ¿dónde están? ¿Listos? A ver, vamos a ver, este problema parece sencillito, pero hay que verle un poquito mejor, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para sacar la velocidad promedio? ¿Quién me dice? ¿Cómo se sacaba la velocidad media? Velocidad promedio era la velocidad media. ¿Cómo sacamos la velocidad media? Pero hablando guaguas. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Eso, velocidad media era velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Entonces, casi en todos los problemas, incluso en estos, solemos decir, bueno, la velocidad media será 5 del trayecto que se fue, más 3 del trayecto de regreso, divido para 2, ya tengo la velocidad media, facilito, 8 para 2 a 4. Pero esto no es correcto. ¿Ya? ¿Por qué no es correcto? ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando un cuerpo va de un punto A hasta un punto B en línea recta, si aquí hay una velocidad inicial y acá hay una velocidad final, ahí puedo sacar la velocidad media como velocidad inicial más final sobre 2. ¿Estoy grabando? Sí. Listo. Pero en este caso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un viaje que me voy con una velocidad y retorno con otra velocidad. Entonces, no es lo mismo. Me toca ver qué debo hacer aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, primero es como si tuviese dos móviles, dos movimientos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. A ver. La velocidad media sería igual, a ver, déjenme poner el lápiz donde está, aquí está, ya. Para sacar la velocidad promedio de todo el viaje, ¿qué debería hacer? La velocidad promedio tendría que sumar la distancia 1 que se fue, más la distancia 2 que regresó,
y dividir, ahí sería la distancia total, sobre el tiempo total. O sea, la velocidad media, la velocidad promedio, sería igual a la distancia total sobre la velocidad total. Ay, sobre el tiempo total, perdón. Sobre el tiempo total. ¿Cierto? Entonces, la distancia total tendría que sumar la distancia de ida más la distancia de retorno. Distancia que fue y distancia que regresó. Sobre el tiempo. Tiempo 1 más tiempo 2. Porque si se fue con una velocidad de 5 metros por segundo, se debió demorar un tiempo 1 en ir. Pero si regresó con una velocidad de 3 metros por segundo cuadrado, entonces debió regresar más despacito, ¿no? Por tanto, debió demorarse otro tiempo cuando hay retorno. Hay un tiempo de ida y un tiempo de retorno. Entonces, si analizamos esto, la velocidad media sería distancia 1 más distancia 2. Es como decir D más D, ¿no? Porque es la misma distancia de recorrido. No sabemos cuánto será, pero sí sabemos que es la misma. Entonces, distancia 1 más distancia 2 sobre T1 más T2. Quiere decir que la velocidad media será igual a 2 distancias, que es la suma de D más D, sobre tiempo 1 más tiempo 2. Hasta ahí, alguien que de pronto no me entendió algo, quiera que le repite, me avisa. Hasta ahí se entendió bien. Listo. Ok, vamos entonces a sacar de la ecuación, del MRU, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿A qué es igual el tiempo? Tiempo será distancia sobre velocidad. Entonces, valiéndome de esto, voy a sacar la velocidad media como 2 distancias sobre tiempo 1. Será distancia 1 sobre velocidad 1. Según esto, ¿no? Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Más el tiempo 2 será distancia 2 sobre velocidad 2. Si no me entiende algo, me avisa. Yo me detengo y le vuelvo a explicar. No tengo ningún problema. ¿Ya? Sigo. Velocidad media es igual. 2 distancias sobre. Distancia 1 dijimos que ya no hacía falta poner distancia 1 y distancia 2, porque es la misma distancia de ida y de retorno. Me quedaría D sobre la velocidad 1, que es 5, más la distancia de retorno, que es D, sobre la velocidad 2, que es 3. La velocidad media va a ser igual entonces a 2D sobre, aquí voy a sacar un denominador común, que sería 5 por 3, 15. 15 para 5, 3 por D, 3D. Más 15 para 3 a 5 por D, 5D. Esto me quedaría que la velocidad media es igual a 2D sobre 8D sobre 15. Esta es una fracción compleja. ¿Qué me toca hacer para resolver? Extremos con extremos y medios con medios. Me quedaría 15 por 2D. Aquí podemos eliminar las D también, ¿no? Numerador con numerador, pac. ¿Ya? Me quedaría entonces 2 sobre 1 sobre 8 sobre 15. Numerador con numerador, me quedaría 1 y acá un 4. Extremos con extremos y medios con medios. Me quedaría entonces 1 por 15. 15 sobre 4. ¿Cuánto es 15 dividido para 4? 3,75. 3.75 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad media.
3.75 metros por segundo. Requiere de alguna explicación adicional, algo que no estuvo claro, algo que quiera que le repita, me avisa. ¿Todo está claro? Bueno, verán. Ya. Vamos entonces con otro problema. Eso es para cuando los cuerpos van y vuelven con diferente velocidad. Por ejemplo, a ver, veamos, vamos a hacerles un. Por ejemplo, voy a borrar este. Un ciclista va pendiente arriba. Pendiente arriba, vamos a suponer que va hasta acá, hasta aquí. Esta es la distancia D. Y recorre esta distancia a 8 metros por segundo. No, a 4 metros por segundo, porque está en cuesta, ¿no? 4 metros por segundo. Y una vez que llega desde A hasta B, retorna. Obviamente el retorno no va a ser a la misma velocidad. ¿Qué va a pasar con la velocidad de retorno? Va a ser mayor. Va a ser más rápido. Mayor. Vamos a ponerle unos 8 metros por segundo. Yo le digo cuál es la velocidad media de todo el recorrido. Entonces tocaría hacer lo mismo, ¿no? Entonces digo, la velocidad promedio es igual a la distancia total recorrida por el cuerpo sobre el tiempo total que tardó. La velocidad media será igual. Distancia total, como es la misma distancia de ida, distancia de retorno, que sí que recorrió 2 veces la misma distancia. Sobre el tiempo 1, de ley este tiempo de ida va a ser mayor, ¿no? Hasta que suba la cuesta. Y el tiempo 2 va a ser menor, porque está bajando. La velocidad media será igual a 2D sobre tiempo que es D sobre velocidad 1 más D sobre velocidad 2. Velocidad media será igual a 2D sobre D sobre 4 más D sobre 8. Velocidad media es igual 2D sobre 8 para 4 a 2, 2D, más 8 para 8 a 1, 3, 1 a D, nada más. Velocidad media es igual a 2D sobre 3D sobre 8. D con D se anulan. ¿Cuánto me dio la velocidad media? Dos sobre 1 sobre 3 sobre 8. 16 sobre 3. 16 tercios. ¿Que esto me da cuánto? 5,33. 5.33 metros por segundo. Fíjese que no es lo mismo que usted sume 8, 4, 8 y 4, 12, la mitad, 6. No es lo mismo. 5.33 metros por segundo sería la velocidad media. ¿Listo? Vamos con uno más. A ver, déjenme ver un minuto. Ya. Un automóvil viaja con una rapidez. A ver, déjenme ver. Ay, 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 ay. No sé si hicimos este. A ver, les voy a indicar. A ver, es este el caso, ¿no? Borro. Resulta que aquí estamos en una carretera, ¿ya? Una carretera. Y aquí viene un auto con velocidad constante.
Ya viene un auto con velocidad constante, o sea que está con MRU, ¿no? Pero viene a una velocidad constante de 45 metros por segundo, o sea, está chovala, ¿no? 45 metros por segundo. Pongámosle aquí, velocidad igual 45 metros por segundo. Acá, por este sector de aquí, está un motociclista, o sea, está un policía, ¿ya? En moto. Supongamos que esta es la moto, ¿ya? Y el carro pasa flechado por al lado de él. ¿Cierto? Pasa flechado por al lado de él a 45 metros por segundo, porque está con velocidad constante. ¿Qué va a hacer el policía? La patrulla le va a seguir. Entonces, un segundo después de que el automóvil pasa, o sea, un segundo después, el patrullero, o sea, el motociclista avanza con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Un segundo después, tiempo igual un segundo, parte este de acá, persiguiéndole con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Quiero saber cuándo le atrapa, o sea, cuándo le va a coger al carro. ¿Ya? Entonces, este es un problema de encuentro entre dos móviles. Solo que a este le voy a llamar A y a la patrulla le voy a llamar B. ¿Qué movimiento tiene A? ¿Aló? MRU. MRU. ¿Qué movimiento tiene B? MRV. MRV, correcto. Entonces vamos a hacer lo que siempre hacemos. Para A planteamos una ecuación. Para B planteamos su propia ecuación. Para A, como es MRU, tendremos que aplicar la ecuación velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos, para A se aplica velocidad igual a distancia sobre tiempo. Como si quiero saber en dónde le atrapó, voy a sacar la distancia que será igual a velocidad por tiempo. Para B, para saber la distancia, sería velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ponemos los datos que tenemos. En el primero, la distancia será igual a velocidad, que es 45 por t. Para la moto, la distancia que no conocemos será velocidad inicial del patrullero. ¿Cuál fue la velocidad inicial? ¿Cuál fue la velocidad inicial? Estuvo en reposo, correcto, entonces este se anula. Me quedaría 1/2 de la aceleración, que es 3 por tiempo al cuadrado. Ah, pero decía que un segundo después, ¿no? Aquí. Entonces, yo creo que podríamos completarle acá a este, que este recorrió un segundo después, dijo, ¿no es cierto? Un segundo después quiere decir que este recorrió en t-1. Ya, el tiempo de la moto es t-1. El auto se adelantó, o sea, un segundo más está adelante, ¿no? Listo, vamos a desarrollar. Distancia es igual a 45t menos 45. ¿Qué aplicamos aquí? Propiedad distributiva. Acá, distancia es igual a 1/2 de 3, que sería 1.5 t cuadrado. Y ahora podemos reemplazar esta ecuación en esta de acá. Me quedaría entonces, en vez de distancia, pongo 1.5 t cuadrado
es igual a 45t menos 45. Igualamos a 0, 1,5t cuadrado menos 45t más 45 es igual a 0. ¿Qué nos quedó, chicos? Un trinomio Pues, de la trinomio forma cuadrado x al cuadrado más x más x. Es una ecuación cuadrática. Como es cuadrática, entonces me tocará resolver por la fórmula. T va a ser igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Listo? Esto puede pasar en los problemas de encuentros. En los problemas de encuentros, a ver, déjeme ver. Un segundo después sale la moto, ¿no? Así, está bien. Listo, en los problemas de encuentros con movimientos uniformemente variados, vamos a poder sacar ecuaciones cuadráticas. Tendremos que resolver las ecuaciones cuadráticas. Recuerde que el paso para este tipo de movimientos es, primero, identificar qué tipo de movimiento tiene cada uno. Entonces, mire, como en este caso hemos primero identificado cuál es el movimiento de cada móvil. Una vez que usted ubique el tipo de movimiento, pues tenemos que plantear la ecuación para cada uno de los dos cuerpos. Si es que es MRU, trabajamos con esta ecuación. Si es MRV, trabajamos con esta ecuación. Si los dos son MRV, los dos con ecuaciones del movimiento uniformemente variado. En los anteriores que vimos, los dos tenían MRU, entonces los dos trabajábamos con ecuaciones del MRU.